estamos comenzando una serie que tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con darle ese significado a ser parte de una familia de la fe. Y el tema de esta semana lo hemos llamado el poder de la visión, y el título que yo le he dado al mensaje de hoy es de la visión a la acción. Yo me traje por aquí un montón de gafas. Ustedes dirán, ¿para qué son todas esas gafas? Unas que está sucia. Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que todo depende del cristal con que se mira. Hay un hermano aquí que él, cuando sus niños estaban chiquitos, por jugar, siempre llegaba con las gafas negras y era: ¿por qué todo está tan oscuro aquí en la casa? Prendan la luz. Pero era por jugar. Él sabe quién es, ¿cierto? Que le hacía eso a la familia. Yo no sé, eso me contaron. Y hay diferentes tipos de lentes y todos ellos nos dan como una visión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen unas gafas que no son las apropiadas para ustedes, no solo porque estéticamente no les va. Por ejemplo, estas son muy grandes para mi tipo de cara, ¿cierto? Como que, ¿para dónde va la mosca? Imagínense que una vez, no, yo mete patas como yo sola. Imagínense que yo tenía unas amigas del colegio y entonces estábamos todas así un día en un balcón, cuando viene una señora con unas gafas así, la señora flaquitica y tenía unas gafas de este tamaño y negras, y estábamos todas ahí. Yo: hey muchachas, ahí viene la mosca. Y todas: guau, guau, guau. Y yo: mira que y dele con la mosca. Cuando la amiga de la casa me dice: ya boba, no es que es mi mamá. Y yo: qué vergüenza. Pero bueno, hablando de visión y hablando de gafas, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido algo por el estilo, pero hay una frase que yo encontré y esa frase es: muéstrame tu visión y te mostraré tu futuro. Tan lejos como tú puedas ver, así será tu futuro. Todo depende de los lentes que tú usas. Todo depende del cristal con que se mira. Y a veces estás usando una fórmula que no es la adecuada para ti y te da dolor de cabeza, te da náuseas, te da mareo. U otras veces comienzan a suceder cosas que dices: ¿qué me está pasando? Y es que definitivamente estás usando las gafas equivocadas. En esta época de sol, al menos acá en Houston, pues sabemos que nos toca sí o sí usar gafas porque no vemos para manejar. Los que están en otros lugares las usan más como de lujo. Aprovechemos para saludar a los que están conectados y animarlos a que se queden hasta el final. Démosles un aplauso. Quédense ahí y ya saben que esta prédica se va a editar y ustedes la pueden ver también en YouTube, porque hoy vamos a ver 6 principios de la visión. Y este sí que es un tema apasionante, es un tema que a mi esposo y a mí nos gusta mucho, porque hoy Comunidad de Gracia existe porque hubo una visión, porque Dios depositó una visión en nuestros corazones. Muéstrame tu visión y te mostraré tu futuro. Y es que esta frase resume una verdad poderosa: nuestro destino no se alcanza por accidente, nuestro destino se alcanza porque hemos tenido una dirección, y esa dirección comienza en una visión que siembra en nuestros corazones el Espíritu Santo. Ahí comienza la dirección, y antes de lograrlo, no, tienes que no solo pensarlo, sino visualizarlo y creerlo allá en lo profundo de tu corazón. Y es que la visualización es crucial. Se dice que los deportistas de alto rendimiento entrenan su mente para el éxito, que aún antes de ir a una olimpiada, ellos ya se vieron recibiendo la medalla de oro, no la de plata, no la de bronce, sino la medalla de oro. Y hay tantas historias de éxito con personas que visualizaron ese triunfo. En el principio, como del año 1995, hubo un señor que se dedicaba al área de la neurología, un doctor que se llamaba Álvaro Pascual Leoni. Y él reunió a un grupo de voluntarios, de músicos profesionales, pianistas. 5 de ellos los puso a que entrenaran y a que tocaran el piano, y comenzaron a medirles sus señales neuronales, lo que pasaba ya en el cerebro. Y al otro lado, otro grupo de músicos, de pianistas súper profesionales, pero ellos no iban a estar tocando el teclado como tal, sino que en su mente iban a hacer las notas, los acordes. Entonces les pusieron como la melodía, la nota, las partituras con los acordes, y los 5 de este lado estaban interpretándolo con sus manos, pero los del otro lado simplemente cerraron los ojos y comenzaron a visualizar la melodía. A ambos grupos les conectaron diferentes aparatos para medir esas señales, esos impulsos neuronales, y la conclusión de ese estudio, el resultado que arrojó, es que ocurría exactamente lo mismo en el lóbulo frontal y
prefrontal. O sea, todo eso que ocurría ya en el cerebro, todos esos cambios, todo lo que las neuronas comenzaban a hacer, en ambos era exactamente igual. Es sorprendente. Por eso necesitamos entenderlo también para nosotros. ¿Qué significa eso? Es que cuando tú oras, cuando tú sueñas y visualizas con fe, tu espíritu ya comienza a moverse en dirección al cumplimiento de esa meta. ¿Qué les parece si que con esta breve introducción oramos? Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de dos filos. Y en esta hora, Señor, yo oro con todo mi corazón en unión de tu iglesia. Nos unimos al cielo a creer que tú estás aquí, porque tú dices que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Ahora te pedimos que nos asistas por medio de la unción de tu Espíritu Santo para que cada versículo, cada punto que vamos a tratar de comprender juntos hoy sea guiado por ti. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén y amén. ¿Qué significa eso entonces en nuestra vida? Es que la palabra del Señor en Proverbios capítulo 29 y versículo 18, si lo tienen por favor, ábranlo conmigo. Proverbios capítulo 29, versículo 18, si trajo su Biblia, si no, con gusto aquí le vamos a proyectar. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra versión dice de esta manera, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. O sea que profecía y visión van entrelazadas. Profecía y visión son una palabra que se usa en la interpretación de ese mismo versículo. Otra vez, sin profecía el pueblo se desenfrena. Esta versión lo que nos dice es, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. En nuestros países hay rutas, ¿cierto?, que cumplen ciertos recorridos. Entonces, si usted sale a la avenida principal de su ciudad y no sabe para dónde va, usted pone la mano y, ay no, yo no sé ni para dónde voy. O imagínese ir al aeropuerto y dice, ay, ¿para dónde compro? Bueno, antes se compraba el tiquete en el aeropuerto, hace muchos años atrás, ahora se compra en línea. Pero si usted no sabe para dónde va y abre la página, tiquetes baratos, ¿para dónde me voy? Tengo tanta platica que no sé para dónde irme. Ojalá algún día nos pase así. Pero imagínense, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier ruta le sirve. El que tiene claras sus metas y sus objetivos no se deja desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque tiene esa visualización. Entonces, el éxito en tu vida y en mi vida no viene de la nada, viene de trabajo duro, viene de arrodillarnos delante de Dios. Y por eso el primer paso para pasar de la visión a la acción es la oración. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho y es la palabra oración. Oración es cuando tú pasas de orar y te levantas y ejecutas lo que Dios te está diciendo que tú hagas. En este tiempo he notado que el Señor nos está sensibilizando a su voz, nos está hablando de muchas maneras de cómo escucharlo. No sé ustedes, pero en este tiempo y en estos últimos días he podido escuchar tan claramente la voz de Dios con cosas grandes, pero también con cosas pequeñas. Y la forma de escuchar a Dios es a través de la oración. Y esta mañana pasó algo muy especial. En nuestro devocional, la pastora que invitamos a compartir, ella nos hablaba del profeta Samuel. Y justamente cuando yo había estado meditando para compartir con ustedes hoy, el Señor trajo a mi mente ese versículo del primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. Comienza entonces con oración. Dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y es que la visión no nace simplemente en planeación, en una mesa donde tú escribes un montón de sueños. La verdadera visión nace en la presencia de Dios. La verdadera visión viene de escuchar a Dios.
Tú tienes muchos sueños, pero si esos sueños que tú tienes los puedes lograr con tus fuerzas, esos no son sueños que de verdad valgan la pena. Si tú tienes un sueño que requiere fe, si tú tienes un sueño que requiere la intervención divina, ese es un sueño que viene de la visión de Dios. Ese es un sueño que el Señor está depositando en tu corazón, porque solo lo puedes lograr si oras como si dependiera de esa oración, pero trabajas tan duro porque sabes que Dios está en el asunto. Cuando nació Comunidad de Gracia, hace ya 11 años atrás, todo vino de una visión. Planeamos tantas cosas, anhelamos tantas cosas, pero Dios comenzó a hablarnos, a incomodarnos. Y Dios nos hablaba y nos mostraba una visión. Y nos hablaba de misiones urbanas. Y nos decía, en Houston hay un grupo de personas que necesitan una iglesia diferente. Una iglesia que sea trascendental, una iglesia que influya en todas las áreas de la sociedad. Y nosotros no sabíamos cómo hacerlo, pero comenzamos a creerlo. Recuerdo que cuando llegamos a ese apartamento donde inició la iglesia, nosotros saludábamos a las multitudes. Las multitudes no estaban, pero estaba la visión. Luego nos movimos a un hotel, pero la visión se hacía cada vez más grande y pasar de ser un grupo pequeño a un grupo que se multiplicaba nos hacía creer que la oración estaba dando resultados y que esa visión no era una visión humana. Por eso hoy yo quiero motivarte para que puedas escuchar la voz de Dios y esa visión sea tan clara en tu corazón que puedas decir, es Dios el que me está hablando. Tal vez a ti te ha ocurrido como ocurría en esa temporada del pueblo de Dios, donde definitivamente había un silencio. Y esos silencios son terribles, ¿cierto? No hay nada más duro aún en la pareja que el látigo del silencio o del desprecio. ¿Cierto? Que el otro se quede callado y uno es como, ¿qué le pasa? No, en mi casa no pasa eso, yo soy la que habla. Él le está diciendo es que sí, sí, él es el que se queda callado. Oiga, eso es horrible. ¿A ustedes no les ha pasado, hermanas? Digan amén. Vamos para la conferencia de mujeres, ahí nos sanamos de todo eso. Para eso es esta conferencia. Porque es que a veces ese silencio es horrible. Los hombres son más callados. O sea, mi esposo puede manejar 10 horas callado. Yo no sé cómo hace. O sin música. O sea, yo no puedo. Y yo creo que él me pone el miedo y me dice, ay, sí, ay, qué bueno, mi amor. Y yo, ¿cómo que qué bueno? Si te estoy contando algo malo, ay, qué terrible, mi amor. Dicen que no hay nada mejor que contarle los secretos al esposo, porque ellos nunca nos están poniendo cuidado. Le podemos contar el mejor chisme del mundo, pues ellos no están prestando atención. Pero saben una cosa, los que se ríen saben por qué se ríen. Y esa era una temporada muy difícil, era una temporada de silencio. Imagínate que no se escuchaba la voz de Dios, pero lo más terrible era que ellos no se daban cuenta. Era tan terrible que el mismo sacerdote, o sea, el que conducía al pueblo, el que llevaba al pueblo a la presencia de Dios para limpieza de pecados, él no escuchaba la voz de Dios ni la distinguía. Fue tan fuerte que cuando Dios llama a Samuel, él ni se da cuenta. Porque la voz viene y le dice, Samuel, y él sale corriendo. Donde el sacerdote le dice, sí, señor. Y él dice, yo no lo he llamado, váyase a dormir. Otra vez, hasta la tercera vez es que él se da cuenta y le dice, la próxima vez que escuches la voz, di, habla porque tu siervo escucha. O sea, eran momentos de silencio. Y no hay nada más duro que ese silencio espiritual. Cuando no logramos interpretar la voz de Dios, o cuando comenzamos a luchar y decimos, ¿será que esto es mío? O si es Dios el que me está hablando, o es el diablo, ¿qué es esto? ¿Sabes cuál es la mejor forma de estar seguro que ese sueño y esa voz que tú escuchas es la voz de Dios? Es pasarla por el filtro de la palabra. Es ponerte unas gafas adecuadas, las que son. Porque si te pones las incorrectas, las que no son las del Espíritu Santo, vas a leer lo que tú quieres leer, vas a interpretar lo que tú quieres interpretar. Hay gente que va a la iglesia y dice, ah, no, el pastor hoy me confirmó que me debo divorciar. Esa palabra era para mí, que yo no estoy como tan mal. Porque nos ponemos las gafas que pensamos que nos convienen más. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, nos tenemos que poner unas gafas transculturales, unas gafas que nos transporten al tiempo, al momento que se estaba viviendo. Entonces, cuando uno lee el primer libro de Samuel, es muy tremendo, porque esas gafas nos dejan ver un momento de silencio, un momento donde escaseaba la visión. A lo mejor alguien aquí hoy puede decir, yo me he sentido así.
He estado viviendo una temporada en la que yo no sé para dónde es que voy y como que doy un paso para el frente y 2 o 3 pasos para atrás. No es la canción de un pasito para el frente, no. Como que voy avanzando y después voy retrocediendo. ¿Qué está pasando con mi visión? Y había alguien en la palabra de Dios, o hay alguien en la palabra de Dios y que vive para siempre y que él siempre tuvo una visión clara y la recibió en la oración y en la comunión con el Padre, Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús tenía tan claro su propósito, tan clara la visión. Él sabía para qué había venido. Por eso Lucas capítulo 4 y versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Jesús la tenía clara. Él no tenía duda de para qué había venido. Él conocía su propósito y lo declara: el Espíritu del Señor está sobre mí. Tú dices: estoy llena de Dios, me voy lleno de unción hoy de la iglesia. ¿Pero para qué? Jesús sabía el para qué, porque dice: para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos. El Señor te va a dar una visión tan clara, pero tan clara, que aunque sea imposible de realizar con tus fuerzas, la vas a poder llevar a cabo. Porque es una visión que viene directamente de Él. La visión se revela en oración, pero también se activa en la oración. Por eso comencé diciéndole la palabra oración. Cuando tú oras, el Señor te habla. Cuando tú oras, te puedes levantar y puedes actuar. Aquí está mi papá y recuerdo que él siempre, cuando hablaba de fe, nos decía: necesitamos una fe tan grande que no solo mueva la montaña, sino que nos mueva a nosotros para ir y mover esa montaña. Porque a veces creemos que la montaña se va a mover, pero nosotros no nos movemos, no damos ni un paso. Ahí estábamos estancados. Otra anécdota, que esa también es de mi papá, que una señora un día fue a la iglesia y le hablaron de visión, de fe, y ella dijo: ¿qué? Yo me activo, yo creo eso en el nombre de Jesús. Y llegó a la casa y tenía un árbol de esos que tiran hojas. ¿Quién tiene uno de esos árboles afuera? Y ese árbol tan cansón, barra y peor en esta temporada o en el otoño, ese montón de hojas. Dijo: no, 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 yo voy a activar mi fe. Y se fue por la noche. El pastor enseñó que si yo le digo a la montaña que se mueva, esa montaña se mueve. Y árbol, te ordeno que te muevas de ahí. Por la mañana no te quiero ver. Se fue a dormir. Por la mañana salió corriendo y lo primero que hizo al levantarse fue abrir la ventana. Y el árbol estaba ahí. Y dice la señora: yo sí sabía que nos iba a mover. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos una visión, pero como que en el fondo decimos: pues puede que sí, pero puede que no. Si Dios quiere. ¿Sabe que nosotros, cuando vamos a orar por alguien, cuando vamos a activar nuestra fe, Él dijo: pidan y se les dará? O sea, ¿cuál es nuestra función? Ir y pedir. Él es soberano, Él actúa como Él quiere y cuando Él quiere. Pero como hijos podemos venir y decirle: Padre, mira, este es el sueño de mi corazón, este es el anhelo. Él va a cumplir finalmente su voluntad. Pero también nos da a nosotros la libertad de venir como hijos y poder hablar con Él. Pero también necesitas, número 2, comprobar cuál es tu motivación. Una visión puede ser impulsada por el cielo o por el ego. Una visión puede ser impulsada por nuestros propios deseos. Por eso, antes de correr tras una meta, hay que preguntarnos: ¿qué me está motivando? ¿Cuál era el propósito de iniciar una iglesia en Katy? ¿Cuál era el propósito de decir que somos una iglesia diferente? Ay, porque somos muy chéveres. Ay, no, porque ahí sí somos de esta o aquella manera y los otros no. Definitivamente no. Diferentes deberíamos ser en nuestra búsqueda de Dios, diferentes en nuestra consagración a Dios. Por eso necesitamos orar y pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que purifique nuestras intenciones, que nuestra visión le pueda dar la gloria a Dios y no solamente enaltecer nuestro propio ego o nuestro propio orgullo. Por eso dice la Biblia que antes de la caída, la soberbia. Algo que el Señor nos trabaja antes de darnos lo que queremos o lo que Él nos ha preparado es el orgullo. Porque un corazón orgulloso sube como palmera, pero cae como coco. Y el Señor quiere trabajar con nosotros. ¿Saben por qué todavía no han venido a esta iglesia las personas que el Señor quiere traer?
porque nos está preparando para poder ser contenedores de su gloria, porque te quiere dar a ti la visión para que tú vayas por esas personas. Es que tú digas, ay, en la iglesia hace falta, no sé, un ministerio de obra social, yo lo quiero hacer, pastor, aquí estoy, porque aquí tenemos un lema, el que lo propone lo hace. Si usted tiene ideas muy bonitas, las queremos y las necesitamos, pero también necesitamos que usted las active, que pase de la visión a la acción. Estaba orando tanto por un proyecto que siempre he tenido de un podcast y viene alguien y me dice, bueno, pastora, le falta eso, ya lo grabó muy chévere, pero aquí, pero allá. ¿Sabe una cosa? Yo voy a estudiar, voy a hacer un curso de eso y yo le voy a ayudar. O sea, está viendo un problema, pero está ofreciendo una solución. Él tuvo una visión, dijo, aquí falta allá, pero no vino a decir, ay, no, qué horror, ¿por qué no aprende? ¿Para qué se meten en eso si no saben? No, trajo una visión que aporta una solución. Por eso necesitamos examinar el corazón. ¿Para qué lo quiero? Eso lo ha trabajado el Señor conmigo muchísimo, en muchas áreas de mi vida. Porque uno piensa que uno no es orgulloso y pensar que uno no es orgulloso ya es orgullo. ¿Te cuesta recibir? Mira si de pronto eso es orgullo. Ay no, qué vergüenza, qué pena. Mira el fondo de tu corazón. ¿No será que hay un poco de orgullo allá adentro? Que te cuesta pedir ayuda, que no quieres que te vean vulnerable y lo escudas detrás de, ay, qué pena, qué vergüenza, es que no la quería molestar. ¿Sabían ustedes que hay un dicho que dicen, ay, no, es que fulanito de tal es muy humilde, la gente de ese barrio es tan humilde porque es pobre, porque no, eso es alguien que no tiene recursos, pero no tener recursos no es sinónimo de humildad. Hay gente que es pobre, que es orgullosa. Hay gente que no tiene recursos y es orgullosa. Y hay gente que posee una cantidad de recursos, dinero, empresas y es humilde. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué quiere trabajar Dios contigo y conmigo antes de levantarnos? ¿Qué quiere trabajar Dios con Comunidad de Gracia? El corazón, que podamos examinar, porque la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El apóstol Pablo decía, ay de mí, que lo que quiero hacer no lo hago, o sea, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Ay de mí, que es que tengo esta debilidad. Y entonces yo digo, no, voy a actuar de esta manera, lo pienso y termino haciendo lo contrario. Por eso entonces necesitamos que, para poder vivir esa visión, ir y comprobar qué es lo que hay ahí en el corazón. Pero lo tercero se encuentra en Habacuc capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y es que lo que se escribe, número 1, se recuerda, número 2, se comunica y número 3, se ejecuta. Escribe la visión, porque lo que tú escribes, te acuerdas de él, lo recuerdas, lo comunicas, pero también lo ejecutas. Por eso es tan importante tomar nota. O sea, al cerebro le estás dando doble información, lo estás haciendo trabajar más y algo se te queda ahí, algo tú retienes. Una dinámica que yo uso cuando oro también es escribir mis oraciones. Eso ayuda un montón. Y después ver las respuestas, más todavía. A la orilla de mi Biblia ustedes van a ver un montón de noticas de cosas de años atrás que el Señor ha respondido. Escribe esa visión. Porque dice la palabra de Dios en Habacuc capítulo 2, versículos del 2 al 3. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Escribe la visión. Y entonces uno ve las empresas y ve los grandes, no sé, las grandes organizaciones y tienen la misión, la visión, los valores. Y uno dice, ay, tan inteligentes, eso lo aprendieron en la universidad. Y la Biblia ya lo había dicho. Escribe la visión. Ustedes sabían que este es el manual para todo. Es que en la palabra de Dios encontramos la visión. Tú no tienes que ir y buscar una persona, un coach de vida. En la palabra de Dios está. Abre la Biblia, es gratis. Es gratis y ahí vas a encontrar esa visión. Ahora escríbela. ¿Cuál es la visión de tu vida? Si alguien te preguntara hoy, Federico, ¿cuál es tu visión? Ah, pues mi visión, ¿cuál es? Dímela. Si la tiene clara, entonces, ¿cuál es? Uy, eso no es difícil, mi amor. Hasta en Goodwill soy feliz. ¿Cuál es tu visión?
Si alguien te preguntara hoy, a ver, hermano Beto, ¿cuál es su visión? ¿Cuánto dinero necesita para su visión? Y dice, ah, no, ¿cuánto necesita? Es que ya le puedo hacer un cheque, pero usted no sabe cuánto necesita. ¿Cuál es su visión? Porque si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Cuál es su visión? Si usted no tiene clara su visión, a usted le sirve México, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, Katy o Houston. A usted le sirve lo que sea. Pero si usted tiene claro que Dios lo trajo aquí con un propósito, a usted nada ni nadie lo mueve. Porque la Biblia dice que con Dios conquistaremos, que con Él aplastaremos gigantes y que Él no te trajo aquí para volver atrás. Él te trajo aquí para poseer la tierra que Él te entregó y nadie te podrá hacer frente. Dice la Biblia en Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero necesitas tener claro qué es lo que Dios te ha hablado. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es? Escríbelo. ¿Por qué? Porque así lo vas a recordar, porque así se lo vas a contar a tu esposo, a tus hijos. Mi esposo tenía muy claro lo que él quería en este lugar. Y él me decía, Andrea, si yo la tengo que convencer a usted, estoy en problemas. Y es tan lindo porque cuando soñamos juntos, entonces la visión se puede hacer realidad. ¿Qué estás soñando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Qué estás soñando como familia? ¿Cuál es tu visión del futuro? Entrégaselo a Dios, escríbelo. Él es soberano, Él va a actuar como Él quiera. Su palabra dice que el hombre planea de una manera, pero Dios dispone de otra manera. Pero Él nos da la libertad de soñar, de escribir esos anhelos del corazón. Yo no sé quién de ustedes, me imagino más las mujeres, recuerdan porque nosotras somos de diario, la mayoría de nosotras. Levanten la mano las que tenían diario. No las vamos a boletear ni nada, no les dé pena. Ay, no, ustedes no tenían diario. Qué horror. Ah, bueno, les da pena. Bueno, en ese diario, como que uno le contaba todo el diario, pero no, yo le contaba al Señor, yo no decía, querido diario, no, amado Señor Jesús. Y yo escribía todo ahí lo que Dios me hablaba y lo que yo soñaba. Y quiero decirles que hoy en día Dios me ha sorprendido y me ha dado más de lo que yo podía imaginar y de lo que yo pude escribir en ese diario. O sea, yo desde muy pequeña yo descubrí cuál era mi visión de vida, cuál era mi misión, cuál era mi propósito. Y yo lo escribía ahí y yo soñaba de una manera y Dios me lo confirmaba. Alguien me daba palabra, la Biblia volvía y me lo confirmaba. Pero yo pensaba que iba a ser de cierta forma, pero Dios lo cumplió en otra manera. Pero escribe lo que el Señor te está hablando. Comunícaselo a tu familia, a esa persona que te ama, a esa persona que de verdad te va a ayudar. Lo que no se escribe se olvida, lo que no se declara se desvanece. Y si aún no has escrito nada de tu futuro, hoy es el día. Con Dios nunca es temprano, muy temprano o muy tarde. Jovencitos que están aquí, Kenneth, no es muy temprano, estás a tiempo. Las abuelitas, bisabuelas, nunca es tarde. Hay algo que Dios le dio al cerebro y es la capacidad de renovarse, de crear nuevas conexiones nerviosas. Nunca es tarde. Tú dirás, ay no, ya para qué, ya está, soy abuela, ya me tocó venirme para acá, fui a ver cómo pago la deuda. No, Dios te trajo acá fue para que sueñes. Sueña en grande, es el cuarto punto. Dios le dio a Abraham una visión imposible. Le dijo, cuenta las estrellas del cielo, toma la arena del mar y cuéntala. O sea, era un sueño más grande que él, era un sueño que lo excedía. Y si tu visión es tan alcanzable que no necesitas fe, entonces necesitas una visión más grande. Ah, no, ir a trabajar, no, sostener la familia, esa es mi visión. Eso es muy chiquito, eso es muy poquito. Sueña en grande, conquista en grande, ten una visión más grande que tú. Una visión que te exceda, una visión que solamente se pueda realizar con Dios. Génesis 15:5 fue un momento donde Dios sacó a Abraham y le dijo, vaya Abraham, venga para acá. Yo creo que lo cogió de la mano y le dijo, mire, mire, puede contar las estrellas. Y él, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, otra vez. Y se devolvió, ay no, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Y estériles, ya viejitos, no podían tener hijos. Y si el Señor te dice hoy, tú vas a ser el próximo empresario de Houston, tú vas a ser conocida en los Estados Unidos, yo te voy a levantar como un profeta, como un evangelista, como un maestro, y tú dices, ay, pero ¿cómo? Si yo ni sé hablar, así decía Moisés, ¿cómo? Te quiero usar.
El Señor le dijo al profeta: no digas soy demasiado joven, porque a donde yo te envíe, tú irás. Y el Señor en esta noche está abriendo tus ojos, está quitando escamas para que vuelvas a soñar, para que puedas ver como Él te ve, para que puedas ver en grande y te vistas de fuerza, de honor. La Biblia en Proverbios 31:25, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que ella se viste de fuerza, se viste de honor y se ríe de lo porvenir. Ay, no, en Telemundo dijeron que nos van a deportar si no hablamos inglés, Dios mío. Y yo, ¿cómo hablo de mal el inglés, ni el español? Eso es Spanglish. Yo no sé pronunciar, Dios mío. Y tengo esa cita con el oficial. Que a Fede y a mí nos dieron papeles con ese inglés. Eso llegó allá, excuse me. Y el día que le van a dar el pasaporte gringo, llega es que a pedir español. Él, más tímido. Hermanos, es soñar en grande. Es soñar en, tú ya estás aquí. O sea, todos ustedes tuvieron una visión grande y llegaron aquí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En la bestia? ¿O con la bestia de la esposa? ¿Con la bestia del marido? ¿O en la bestia del tren? ¿O nadando? No sé cómo llegaron aquí. Para los que nos están viendo, hay un tren que se llama La Bestia. Y por eso el quinto paso de la visión es: piensa a largo plazo. La visión no es temporal, la visión es generacional. Tú estás soñando por tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Y aunque hoy no los veas en el altar, no los veas como tú los has soñado, eso no significa que no vaya a suceder, porque hay palabra profética en la casa, porque se ha levantado ese despertar del profeta Samuel, donde la visión comienza a avivarse en nuestros corazones y en este lugar, para que veamos diferente. El Salmo 145:4 dice, 145:4, generación a generación celebrará tus obras. Generación a generación celebrará tus obras. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice: aunque la visión tardare por algún tiempo, espérala, porque sin duda llegará y no tardará. Porque tus tiempos no son los tiempos de Dios. Porque tu kairos, tu cronos, el que tienes ahí en la mano, te dice: ya es muy tarde. ¿Cuál visión? Ay, yo voy y ya, yo asisto y ya, o sea, muy bonito y ya. No, la visión que Dios quiere despertar en ti es para que te levantes, para que le creas, para que vuelvas a soñar. Pero es que no es solamente por ti, es por los que vienen detrás de ti. Y si ya creaste los tuyos, vas a ser abuelo, vas a ser abuela, tienes un sobrino. Esto es un llamado generacional. No trabajamos para el hoy, trabajamos para el futuro. Estamos sembrando para los que vendrán. La visión de Comunidad de Gracia Katy es dejar una herencia espiritual a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es que ninguno se pierda, es que nuestros hijos permanezcan y que aunque en algún momento resbalen y se caigan, se vuelvan a levantar. Porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Y aunque sus pies resbalaren, el Señor nos toma de la mano derecha. El salmista decía: me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuánto le alaban al Señor? A la roca inconmovible. Porque esto es un llamado generacional. Y el último punto es igual al primero: orar sin cesar. Oración, pasa de la visión, de ese sueño, de esa oración a cumplirlo. Pero por último, ora sin desmayar. La Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orar sin cesar. Digámoslo todos juntos. No orar sin el hermano César. Orar sin. ¿Y eso qué significa? Orar en todo tiempo, en todo tiempo, en todo lugar. No hay oraciones sin responder, hay oraciones sin hacer. Es
tiempo de orar y de orar en grande. Las oraciones grandes honran a Dios porque le demuestran a Él que tú estás confiando en Él y no en tus propias fuerzas, porque tus fuerzas son limitadas. Si te miras a ti mismo vas a fracasar, pero si miras a Cristo, todo lo puedes en Jesucristo. Eso es lo que dice su palabra. Cuando la visión se retrasa, la oración la sostiene. Cuando la visión se retrasa, la oración la sostiene. Cuando la motivación se agota, la oración la renueva. Cuando todo parece detenerse, la oración abre camino. Y esto es poderoso. No pares de orar, comunidad de gracia, porque quien ora persevera y quien persevera testifica. No dejes de orar, porque el que ora persevera y el que persevera verá la victoria. Sin perseverancia no hay victoria. Es el tiempo pasar de esa visión, de esos sueños que has tenido. Dios te ha dado una visión y nos basta simplemente con ver. Hay que caminar. No basta con soñar, iglesia, hay que obedecer. No basta con declarar. Ahora es tiempo de construir ese lugar que Dios nos ha prometido. Tal vez nuestros ojos físicos no lo ven, pero los ojos de la fe ya lo están viendo. Ustedes no saben que su pastor ya tiene un lugar visto y que va y le da vueltas proféticas. Son sueños. Es visión. Es un secreto, hermana Maricela. Ya lo revelé. Está diciendo que le digamos para ir también. Pronto lo vamos a ver. En este proceso hemos soñado con muchas cosas, con muchos lugares. Nos hemos frustrado también. Hemos llorado porque decíamos, ay, pensábamos que era por este lado. Pero soñamos en grande. Ah, es que eso vale muchos millones de dólares. ¿Y qué? ¿Y acaso mi papá no es el dueño de la plata y el oro? ¿Acaso él no dijo, pídame y yo les daré? ¿Acaso no están aquí sentados los empresarios, las empresarias y los soñadores que puedan levantar la obra de Dios, que pueden soñar en grande? Esa es la visión que Dios nos ha dado. Ese es el llamado para Comunidad de Gracia Katy. Volver a la visión, reavivar el fuego, volver a soñar en grande. No podemos quedarnos visualizando sin avanzar. La iglesia sigue avanzando. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que la arrebatan. Es tiempo de actuar, de testificar, de construir, porque la visión que Dios nos dio sigue vigente. La visión que Dios nos dio es para ti, para tu casa, para tu vida personal. El Señor nos mostró familias restauradas. El Señor nos mostró niños corriendo por esos pasillos. Cuando llegamos a este lugar, y sé que parecemos disco rayado, pero es que cómo no testificar. Esto era un basurero. Allá había una verdurería abandonada, una taquería vuelta a nada. Aquí esto era toda la bodega del mall. Pero alguien vio lo que no se podía ver en lo natural, en lo espiritual. Un solo baño. Pero estábamos viéndolo, estábamos soñándolo. Yo recuerdo, creo que fue el segundo carro que el Señor nos dio. Y allá en mi país hay una marca de pañales muy conocida que uno va juntando las bolsitas, los empaques de la bolsa de pañales y después uno reclama premios. Entonces, claro, yo con Juan Miguel eso yo recogía bolsas y eso un montón para ir a reclamar premios. Y el primer premio que yo fui a reclamar fue el letrerito de bebé gordo. Y Fede me dice, ¿y eso para qué si no tenemos carro? Yo, pues para el carro. Y yo ya tenía mi letrero de bebé a bordo. Y entonces venía con Fede David y le decía, papi, venga, vivíamos en un quinto piso. Y él, ¿qué? Y yo, mire, allá está el carro. Y él, ¡ay, sí, lo veo! Y yo, ¿de qué color es? Me decía, rojo. Entonces como el de la moto de Fede, ese es otro. ¿Se acuerdan que él contó de su amigo? Que sí era un mentiroso ahí. Pero lo mío no era mentira, lo mío era fe. Entonces yo le decía, papi, eso es otra prédica, mírenla porque ahí está en YouTube. Pero en esta prédica era fe, yo no era mentira. Yo le decía, papi, ¿usted lo ve? Y el niño, sí, mami, yo lo veo. Y el papá, ¿qué están viendo? El carro. Y él venía, ay, yo también lo veo. Y el cual le decía, yo, el que está allá, el rojo. Y él, ah, bueno, pero ¿cómo es? Y yo, es grande. Y, ah, sí, es grande. Y estábamos soñando. Un día en el aniversario de nuestra iglesia, en Centroamérica la gente generosa viene y te da el carro. En Colombia eso no pasa, o sea, no le dan a uno ni la hora. O sea, no dan ni el mugre de las uñas, o sea, eso no pasa. Resulta que el aniversario de la iglesia
Y entonces nosotros todos felices para la iglesia, cuando una familia, no, que no suban, que no, y yo, pero ¿qué pasó? No, que no suban. Cuando viene la hermana con una cajita, ella tenía su Mazda, o Renault 19 era, un Mazda 626, qué memoria, un Mazda 626, y viene con la cajita, dice, pastores, ustedes ahora tienen un bebé y se la pasan para allá y para acá en el frío, en el calor, lloviendo, ustedes necesitan esto. Cuando abrimos eran las llaves de su carro, del carro que nosotros ya habíamos visto en el parqueadero. Tan grande como tú puedas soñar, así será tu milagro. Lina vio ese carro, allá le tocó ese día. Tan grande como tú puedas ver, así podrás conquistar. Créele a Dios, no creas en lo que hay en el banco, porque es que a usted no le alcanza, a mí tampoco. Pero mi papá es el dueño de la plata y el oro. Él tiene todos los tesoros preparados para ti. Dice que ya te bendijo, ya estás bendecido. Sueña, conquista. Tú podrás llegar tan lejos como puedas soñar. Tira alto, que si no le das la luna, no le das allá arriba a la luna, al menos le das a una estrella. Pero de que vas alto, vas alto. En Colombia le dicen a la gente, ¿y usted cómo tira el chorro de alto? No tire ese chorro, no, usted sueñe, tírelo para donde quiera, a la loca, moje al que sea, pero sueñe en grande, tenga esa visión en grande, porque es el tiempo de volver a tener visión, de pasar de esa visión a la acción. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche te damos gracias, Dios, porque tu palabra siempre es real. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes, Dios, cada una de sus necesidades. Y quizá alguien pueda decir en esta hora, pues para ella es fácil decirlo, porque tal vez no está pasando por la agonía que estoy viviendo hoy. Tal vez a ella no le van a cortar el agua, no le van a cortar la luz, como a mí. Tal vez ella no está enferma, como creo que estoy yo. Pero hoy, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú pongas esos sueños, que se despierte ese don profético para que tu iglesia comience a soñar. Que si alguno de ellos está viviendo un tiempo como el que vivía tu pueblo, donde escaseaba la visión, que en esta noche ellos vuelvan a soñar, que se levanten los Samuel de esta generación, de esta iglesia, de Katy, de Houston, de los Estados Unidos, que se levanten, Señor, ahí donde ellos se encuentran, a profetizar, a escuchar la voz del cielo, así como Samuel, que pudo decir, habla, porque tu siervo escucha. Levántate, Señor, en tu casa. Levántate, Señor, ahí donde están mis hermanos sentados. Abrázalos, avívalos, avívalos con tu Santo Espíritu para poder ver como tú ves, para ponernos esas gafas tuyas y ver a través de los lentes del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, yo te invito, si lo deseas, a lo mejor ponerte de pie, levantar las manos al cielo y decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Cuéntale, dile, Padre, yo tenía sueños pero los dejé atrás, tenía una visión pero ni la escribí, ni oré lo suficiente, ni trabajé con las motivaciones de mi corazón. Pero en esta noche vengo a ti, oh Dios, vengo a ti. Renueva mi visión, dame sueños del futuro y que yo pueda ver como tú ves. En el nombre de Jesús, vamos a adorar al Señor.